Ok. Buenas noches, compañeros y docente. El día de hoy voy a hacer la exposición de patología de cavidad oral y las glándulas salivales junto a mi compañera García Vilca Leslie y quien les habla, Gavidia Bobadilla Caroline. Vamos a hablar un poco de la cavidad oral acerca de su anatomía. Bueno, la anatomía de la cavidad oral, esta es una cavidad de dimensiones variables que dependen del estado de las 6 paredes y del movimiento mandibular. Tiene comunicación con el exterior a través del orificio de la boca y con el interior hacia la cavidad faríngea a través del istmo de las fauces. Esta cavidad oral contiene los dientes que están dispuestos en dos arcos que son superior e inferior, que dividen la cavidad oral en un vestíbulo oral y una cavidad oral. Además, también contiene la lengua, que que tiene tiene funciones sensitivas y motoras, aparte de el gusto, ¿no? Ahora vamos a hablar acerca de las paredes de la cavidad oral. Tiene 6 paredes. La pared anterior, que está dada por los labios, el cual tenemos el labio superior y el labio inferior. Lateral al labio superior encontramos el surco nasolabial y medial encontramos una depresión que es el filtro. Ahora hablando sobre su vascularización e inervación, la vascularización va a través de arterias principales y accesorias. Entre ellas tenemos las principales son las arterias labiales que están originadas de las arterias faciales, de la arteria facial como vemos en esta imagen. Y las arterias accesorias que son las arterias infraorbitarias, la facial transversa y la submentoniana. El drenaje venoso es a través de la formación de un plexo que está drenado en parte por la vena facial y también por las venas submentonianas. Los vasos linfáticos dependen del labio superior. En el caso del labio superior son a través de los nodos linfáticos mandibulares y del labio inferior son de los nodos linfáticos submandibulares. Tenemos los nervios que van a ser motores y también sensitivos. En los motores, estos provienen del nervio facial y en el sensitivo tenemos los que proceden del nervio maxilar. La pared lateral son las dos mejillas. Cada mejilla está constituido por 3 planos. Un plano de piel, que es fina, vascularizada, y tiene los folículos pilosos. Y el plano muscular, que está dado por el músculo bucinador. Y tenemos el plano mucoso, que es una pared, que le brinda la pared lateral del vestíbulo oral. En la vascularización y en la inervación tenemos que estas arterias provienen de la arteria temporal superficial, de la arteria maxilar y de la arteria facial. El drenaje venoso son a través de la vena facial y los vasos linfáticos son drenados por los nodos linfáticos submandibulares y los nodos linfáticos paratiroideos superficiales. La inervación es motora y sensitiva. Motora son originados por el nervio facial y sensitivos son provenientes del nervio bucal. Ahora tenemos lo que es la pared superior, la cual es el paladar duro. El paladar se va a dividir en 2 partes. El paladar, 2/3 del paladar, los 2/3 anteriores del paladar es el paladar duro y el tercio posterior es el que es llamado el paladar blando. El paladar duro va a estar constituido por los procesos palatinos de los 2 huesos maxilares y por las láminas horizontales de los huesos palatinos. La vascularización es a través de la arteria esfenopalatina y la arteria palatina descendente. El drenaje venoso es hacia el plexo pterigoideo, el drenaje linfático hacia los nódulos linfáticos yugulodigástricos y la inervación por nervios sensitivos y motores que proceden de lo que es el nervio palatino mayor y el naso palatino. Ahora, el paladar blando viene a formar la pared posterior de la cavidad oral. Tenemos que
el paladar blando es una formación fibromuscular que está tapizada por mucosa. En la cara anterior, que es la continuación del paladar duro, es oral, cóncava y lisa. Tenemos una cara posterior que es nasal y no es visible. Y en el borde anterior tenemos está el borde posterior del paladar duro, y en el borde inferior es libre y está marcado en plano medio por la saliente de la úvula. La vascularización es a través de la arteria palatina descendente y la palatina ascendente y faringe ascendente. El drenaje venoso hacia el plexo pterigoideo y el drenaje linfático hacia los nódulos yugulodigástricos. En el caso de la inervación, tenemos nervios sensitivos y motoros, los cuales los sensitivos son 3 nervios palatinos, uno mayor y 2 menores. Y en los motores, que están encargados de la motricidad del paladar, tenemos al nervio mandibular y el plexo faríngeo. Y la última pared, que es la pared inferior, el piso de la boca, que tiene sus paredes. En la parte inferior tenemos al músculo miloioideo. Anterolateral tenemos la cara medial de la mandíbula. Medial está el macizo muscular de la lengua. Y superior tenemos al frenillo y la glándula sublingual, que en esta imagen de acá ha sido retirada para poder observar el músculo miloioideo. Ahora vamos a hablar acerca de las patologías de la cavidad oral. Vamos a dividir las patologías de la mucosa oral, que son también llamadas estomatitis, en infecciosas, como virales, bacterianas y micóticas, y de base autoinmunitaria, que es la estomatitis astosa recidivante. Ahora, hablando de la etiología infecciosa de las infecciones orales, tenemos aquí una tabla en la cual nos da las infecciones más frecuentes de la mucosa oral. En el caso de las infecciones víricas tenemos el herpes simple, el virus del papiloma humano, la herpangina, la enfermedad mano, pie y boca, enfermedades exantemáticas en la infancia como el sarampión y la varicela. Tenemos infecciones bacterianas como la escarlatina, el sífilis, la tuberculosis y la actinomicosis. En las infecciones fúngicas tenemos la candidiasis y micosis más profundas. Y también tenemos afectaciones orales en los pacientes que son VIH positivo. Vamos a empezar a hablar con las patologías de la mucosa oral de base autoinmunitaria. En ellas tenemos la estomatitis aftosas, las cuales tienen la clínica que son lesiones únicas o múltiples que tienen un diámetro inferior a 5 milímetros, que son en forma de cráter y que implican una solución de continuidad de la superficie epitelial y pérdida parcial de la mucosa. Estas lesiones están caracterizadas porque tienen forma de sacabocado, tiene una depresión central de color blanquecina, como vemos en la imagen, y bordes bien definidos y un halo de eritema marginal. Son muy dolorosas y están generalmente localizadas en la parte móvil de la cavidad bucal. Bueno, aquí tenemos un cuadro que clasifica las astas. La clasificación de las astas es menores, mayores y herpetiformes. En el caso de las menores son las más comunes, y luego es seguida por las mayores y por último la herpetiforme. El diámetro de las menores es de 5 a 10 milímetros, el número puede ser de 1 a varias, su duración es menos de 14 días y no deja cicatrices. En el caso de las mayores, su diámetro son mayor a 10 milímetros, puede ser una o varias, su duración es de 14 días y sí deja cicatrices. Su frecuencia, como ya dije, es la segunda. Y la herpetiforme son menos de 5 milímetros, pero la característica de estas que son numerosas. También su duración es menos de 14 días y no deja formación de cicatrices y su frecuencia es menos del 10%. Ahora, ¿cómo se diagnostica la estomatitis astosas? La diagnosticación es clínica y se deben diferenciar de otros procesos patológicos sistémicos graves. Y además está muy relacionado con la existencia de antecedentes familiares y personales. En el tratamiento tenemos que, como es una lesión autolimitada,
tiene una remisión espontánea entre 8 a 10 días y se deben seguir medidas higiénicas básicas de limpieza bucal. Farmacoterapia también puede ser tópico o sistémico. En el caso de tópico tenemos el ácido hialurónico, los triésteres de glicerol oxidados, que son protectores locales de la mucosa, antisépticos bucales, anestésicos locales y antiinflamatorios. Y en los sistémicos tenemos a los AINES. Ahora vamos a hablar sobre las infecciones virales. Bueno, vamos a empezar con lo que es el herpes simple oral, que es provocado por el virus simple tipo 1. Este se da por un contagio por contacto, en el cual se genera una invasión de las células epiteliales y una replicación intracelular en la zona de exposición. En la clínica encontramos, es también llamada primoinfección o gingivoestomatitis herpética primaria, que es mayor en niños mayores de 6 meses y en adultos jóvenes. Cuando es asintomático en la mayoría de los casos, pero cuando se presentan síntomas hay aparición de múltiples lesiones, vesículos erosivas, que son muy dolorosas, en la zona oral o perioral, como vemos aquí, y se acompaña de lo que es adenopatías regionales y malestar general, fiebre y anorexia. Algunos síntomas sistémicos, ¿no? Cuando es recurrente, las lesiones van a ser vesiculosas, agrupadas, y estas van a erosionar y van a originar las aftas. La zona que afecta normalmente son zonas de mucosa oral queratinizadas, de los labios, las encías, el paladar duro y el dorso lingual. El diagnóstico se basa en antecedentes y hallazgos clínicos, y el diagnóstico definitivo es con el aislamiento del virus a través de un examen de inmunofluorescencia o inmunoperoxidasas para el virus del herpes simple 1, ¿no? En el tratamiento tenemos que el tratamiento es paliativo por ser una infección autolimitada, y en algunos casos se puede indicar antivirales como el aciclovir. Ahora vamos a hablar sobre la herpangina, que es producido por el coxsackievirus del grupo A, que es un enterovirus. Esta es de aparición estacional y afecta a niños menores de 5 años. Su clínica es fiebre de aparición brusca, mal estado general, odinofagia, que es secundaria a una faringitis, y en el 25% de los pacientes tienen vómitos y dolor abdominal. Como vemos, aquí están la infección, ¿no? En el diagnóstico tenemos aislamiento. Se debe hacer el aislamiento en cultivo celular y debe estar apoyado por pruebas serológicas como el ELISA. Y el tratamiento es sintomático. También tenemos la enfermedad boca-mano-pie, que es causada por enterovirus como el Coxsackie A16, generalmente. La clínica es odinofagia, febrícula, y hay presencia de vesículas que están dispersas en la cavidad bucal y en los labios, y estas se pueden ulcerar y se van a resolver sin dejar cicatrices, como vemos aquí en el niño. Estas afectan el 50% de la piel, en el cual se van a formar vesículas grisáceas en el dorso de los dedos, de la mano y del pie. El tratamiento también es sintomático. El virus del papiloma humano es un virus de ADN epidermotropo que cuenta con más de 120 serotipos y 75 genotipos implicados en la lesión de la cavidad oral. El 25% de la población va a presentar el virus del papiloma humano en la mucosa oral. El modo de adquisición no está claro, pero se sabe que la adquisición puede ser horizontal a través del contacto sexual, por autoinoculación de lesiones cutáneas o anogenitales. Los condilomas, que son estas lesiones que son contagiosas, asintomáticas, de aspecto papilomatoso y queratinizado. El diagnóstico es clínico y se confirma mediante la histología. El tratamiento consiste en destruir localmente el tejido infectado por crioterapia, electrocoagulación, láser de CO2, extirpación quirúrgica.
Ahora hablaremos sobre las enfermedades exantemáticas. Entre ellas tenemos al sarampión, la varicela y el síndrome guante y calcetín. En lo que respecta al sarampión, la etiología es por el paramyxovirus y las lesiones orales que se van a presentar son las manchas de Koch-Lipp. La localización va a ser en la mucosa yugal y va a tener manifestaciones cutáneas como exantema, maculopapular, concluyente, craneocaudal. El tratamiento aquí es sintomático y también se puede dar lo que es vitamina A. En el caso de la varicela, la etiología es el virus de la varicela zoster, el cual en las lesiones orales vamos a encontrar vesículas como aftas, ¿no? Vesículas y aftas. Y en el síndrome guantil-calcetín tenemos que la etiología es el parvovirus B19, que también llamado eritrovirus, en el cual las lesiones orales aquí van a ser las petequias y las manchas de Koch-Lipp. Y bueno, el tratamiento también es sintomático. Ahora hablando acerca de las infecciones bacterianas, vamos a hablar de la escarlatina, la sífilis, la tuberculosis, y la actinomicosis. La escarlatina es una enfermedad infecciosa que está mediada por las toxinas SPE, B y C, producidas por el Streptococcus aureus beta-hemolítico de grupo A. Esto es por una reacción de hipersensibilidad retardada que afecta a niños de 1 a 10 años. El periodo de incubación es de 1 a 7 días y los síntomas vienen en síntomas generales como fiebre, odinofagia, cefalea y a veces molestias gástricas. Y en las 12 a 40 horas después de aparecer las manifestaciones mucocutáneas, que son, hay una formación de rash micropapular, que es también llamado papel en lija, que está acompañado de petequias en las zonas de flexiones. En la mucosa oral se va a encontrar lo que es la lengua aframbuesada, que se debe a que las papilas linguales están edamatosadas, como vemos aquí en la imagen. El diagnóstico es clínico y se debe hacer la confirmación mediante el aislamiento del Streptococcus piógenes o determinación del anticuerpo antiestreptolicina. El tratamiento es penicilina G intravenosa. Ahora, hablaremos de la sífilis. La sífilis es una enfermedad que es crónica, es sistémica y de evolución compleja, y es dada por el treponema pallidum. Esta puede ser primaria o secundaria. En el caso de las primarias tenemos que son úlceras únicas, que son induradas y asintomáticas, que son también llamadas los chancros, y están normalmente, principalmente localizados en los genitales y también en la mucosa oral. Las secundarias se generan 2 a 12 semanas después de la primaria y los síntomas son un rash cutáneo masculopapular, simétrico, generalizado en las palmas y manos, y en las mucosas encontramos lo que es condilomas plano, aftas, quielitis angular. El diagnóstico es a través de las pruebas treponémicas y no treponémicas, y el tratamiento es penicilina G benzatínica, 2.4 millones de unidades internacionales, intramuscular en una dosis única. Ahora, hablando de la tuberculosis, que es la formación de granulomas causado por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, el cual tiene afectación oral de un 0.05 a 5%, y esta se produce por la autoinoculación con el esputo, llamado también infección secundaria. Las lesiones van a ser úlceras, nódulos, fisuras o lesiones granulomatosas, como vemos aquí. El diagnóstico es a través de una biopsia cutánea y el cultivo en el medio específico. El tratamiento se basa en el esquema de la tuberculosis pulmonar con antibióticos. Y para terminar con las infecciones bacterianas, tenemos la actinomicosis, que es una bacteria aerobia, que es la actinomycetácea, y es una infección endógena. La clínica son signos flogóticos persistentes en la zona perimandibular, en el cual va a haber formación de abscesos
para luego proceder a una fístula y donde se va a encontrar material purulento. El diagnóstico es a través del estudio anatomopatológico y el cultivo específico. Y el tratamiento es con penicilina de 2 a 6 semanas, oral e intravenosa, más el drenaje quirúrgico. Ahora hablaremos sobre las infecciones micóticas, el cual es un proceso inflamatorio de la mucosa oral ocasionada por la infección por hongos. Tenemos aquí a la candidiasis oral, la cual es causada principalmente por la Candida albicans, la cual es un hongo dimórfico, porque puede estar en espora o hifa, y que se encuentra en la cavidad oral y forma parte de la flora saprófita. La transición para generar que este hongo se vuelva patogénica depende de muchos factores, como en pacientes que son diabéticos, que toman antibióticos, que tienen VIH, el grupo sanguíneo O y los pacientes que tienen prótesis dental. El diagnóstico es a través de la tinción con PAS y el cultivo en medio Saburaun con las principales herramientas diagnósticas. Y el tratamiento es nistatina oral, 10.000 unidades por mililitro, 4 veces al día durante 7 a 14 días. También se puede dar medicamentos tópicos o sistémicos y es necesario tener un enjuague bucal con flúor sin alcohol por 3 minutos y una limpieza en el caso de que se usara prótesis o retenedores, una limpieza profunda. Las manifestaciones tenemos la candidiasis pseudomembranosa, que son placas formadas en el paladar o mucosa bucal y labial, y también en el dorso de la lengua, y son poco sintomáticas. Luego tenemos a la candidiasis eritematosa, que va a haber superficies rojas en lo que es el paladar y el dorso de la lengua, como vemos en la imagen. Luego hay la candidiasis hiperplásica, que se genera en la mucosa bucal y alveolar, la lengua, las placas blanquecinas, que estas tienen la característica que no se remueven al raspar la superficie. Y por último, la candidiasis mucocutánea crónica, que ya vemos un caso muy avanzado. En las micosis orales profundas tenemos la paracosidioidomicosis y la histoplasmosis. En el caso de la paracosidioidomicosis, es un proceso granulomatoso sistémico crónico que genera lesiones orales que son secundarias a una infección pulmonar por diseminación hematógena. Son lesiones que están ulceradas, granulomatosas, que pueden estar acompañadas de lo que son petequias en la superficie oral. El tratamiento consta de 6 a 24 meses de intraconazol en los casos más leves o anfotericina B en casos severos. Y para la histoplasmosis, que es causada por inhalación de esporas de Histoplasma capsulatum, que genera afectación oral, en la clínica vamos a encontrar lo que son nódulos o úlceras acompañados de adenopatías. El diagnóstico es por estudio histológico y el tratamiento es con anfotericina. Ahora vamos a hablar de la angina de Lutwin, que es también denominada una infección del espacio submandibular, que es una celulitis indurada bilateral que se disemina rápidamente y se produce en los tejidos blandos suprayoideos, en el piso de la boca, en los espacios sublinguales y submaxilares. Generalmente estas van a ser secundarias a una infección odontológica y hay factores que van a contribuir bastante a la generación de esta patología, como el higiene dental deficiente, extracciones dentales y traumatismos como fracturas mandibulares, laceración del piso de la boca. Las manifestaciones clínicas tenemos dolor en dientes afectados, induración dolorosa submentoniana y lingual localizada, hay babeo, trismo, disfagia, estridor causado por el edema laringio y elevación de la parte posterior de la lengua contra el paladar. También puede haber fiebre, escalofríos y taquicardia. Esta patología puede causar una obstrucción de la vía aérea en horas, que tiene una mortalidad del 0.3%. El diagnóstico es generalmente clínico y si no es posible hacerlo mediante la clínica,
se sugiere hacer una ultrasonografía o una tomografía computarizada. El tratamiento consiste en mantener la permeabilidad de la vía aérea y realizar una incisión quirúrgica y drenaje. Y también antibióticos contra la flora bucal. Ahora hablaremos sobre las glándulas salivales. Las glándulas salivales se pueden clasificar en glándulas salivales mayores y glándulas salivales menores. Respecto al primer punto, están en relación a las parótidas, a las submandibulares, a las sublinguales. Y las glándulas salivales menores son alrededor de 800, distribuidas alrededor de la cavidad oral y de la orofaringe. Y estas son las labiales, las bucales, las palatinas, las amigdalinas y las retromolares. Empezaremos describiendo la glándula parótida. La glándula parótida es una glándula con un peso promedio de aproximadamente 25 a 30 gramos. El conducto de ella se abre en la cavidad oral a nivel del segundo molar superior. La glándula parótida tiene una forma de una pirámide invertida. La cara externa está en relación a la piel, al tejido celular subcutáneo, a la fascia parotidia. La cara anterior está en relación al borde posterior de la rama ascendente de la mandíbula. La cara anterior. La cara posterior está en relación a la apófisis mastoides, al músculo esternocleidomastoideo y al conducto auditivo externo. La base establece contacto con el arco cigomático y el vértice está determinado por la confluencia de las caras precedentes. Bueno, continuando con la glándula submandibular se localiza en el triángulo submandibular que está delimitado por el vientre anterior del digástrico, el vientre posterior del digástrico y el borde inferior de la mandíbula. El conducto submandibular, o también conocido como el conducto de Wharton, discurre hacia arriba y hacia adelante para salir en el suelo anterior de la boca. Este conducto mide aproximadamente 5 centímetros y el diámetro de su luz va de 2 a 4 milímetros. Se va a abrir en el suelo de la boca al lado de los incisivos en la parte más anterior de la unión entre el frenillo lingual. La glándula sublingual está situada sobre la superficie superior del músculo miloideo en el espacio sublingual y está separada de la cavidad oral por una capa fina de mucosa. Los principales conductos acinares en todas las glándulas sublinguales reciben el nombre de conductos de Bartholin y en la mayoría de los casos van a coalescer para formar de 8 a 20 conductos de Rivinus, que son cortos, de diámetro pequeño y que se abren individualmente en el suelo anterior de la boca o alternativamente de manera indirecta a través del conducto de Wharton. Entonces, hablemos un poco de la fisiología. Las funciones de la saliva van a ser proporcionar lubricación para el habla y la masticación, además de producir compuestos con propiedades antibacterianas y enzimas para la digestión. Aquí podemos citar a lo que es la amilasa salival o también conocida como tialina. Las glándulas salivales producen alrededor de 1000 a 1500 mililitros de saliva al día. La glándula submandibular establece el 70% de la producción diaria de la saliva, como se observa en la tablita, y el 25% de la producción va a estar establecida por la glándula parótida y del 3 al 4% por la glándula sublingual. Cabe resaltar que la secreción de la glándula submandibular contiene casi el doble de calcio en relación con la glándula parótida. Histológicamente hablando, podemos ahí observar lo que es el acino. Se puede clasificar en acinos serosos, que contiene la glándula parótida, y un acino mixto, que es típico de la submandibular, y un acino mucoso, que es típico de la sublingual. Estas células acinares van a estar rodeadas por células mioepiteliales y en contacto con un conducto que van de conducto intercalado, conducto estriado a un conducto excretor. La secreción salival está favorecida por la estimulación parasimpática. La inervación parasimpática de la parótida se va a originar en la rama timpánica del nervio glosofaringio, que después discurre por el nervio petroso menor hacia el ganglio óptico. Los nervios parasimpáticos postganglionares van a discurrir posteriormente por el nervio auriculotemporal hacia la glándula parótida. En el segundo gráfico ya se observa que el control parasimpático
de las glándulas submandibular y sublingual se van a originar en el núcleo salival superior que discurre por el nervio facial hasta el ganglio submandibular. Los nervios parasimpáticos postganglionares van directamente a la glándula submandibular o con el nervio lingual hacia la glándula sublingual. Entrando un poco acerca de las patologías ya, lo dividimos entonces en infecciosas si es de causa viral, bacteriana o obstructivas si hablamos de una cialolitiasis, de un mucocele o de una ránula. Empezamos por las infecciosas. La cialodenitis viral es una infección viral que afecta principalmente a la glándula parotidia, pero también puede comprometer a la submandibular o la sublingual, sin que exista compromiso de parotidio. La etiología vírica más conocida va a ser la infección por el paramyxovirus, que típicamente causa lo que se conoce como paperas o la cialodenitis aguda epidémica. Esto afecta a las personas menores de 15 años en el 85% de los casos. El mecanismo de contagio se da por las gotitas de flush, por la saliva o por los fomites. En esta enfermedad existe un periodo de incubación de 15 a 20 días, seguida de una fase de pródromo muy similar a lo que sucede en la influenza, de 1 a 3 días con fiebre, malestar general. Luego, en la fase clínica ya existe compromiso de las glándulas parótidas de hasta un 70% de los casos y habitualmente este compromiso va a ser bilateral. Las glándulas pueden ser afectadas sucesivamente o de forma simultánea. Va a existir aumento del tamaño de las parótidas, dolor a la palpación, dolor al masticar y no se va a apreciar salida de exudado purulento por las carúnculas del conducto de esteno. Lo que sí se puede evidenciar va a ser el eritema en la zona de salida del conducto parotidio. El diagnóstico es más que todo clínico, pero también se va a evidenciar el aumento de la amilasa, que independientemente si es que existe algún compromiso con el páncreas, si es que está en relación con una pancreatitis. Y también la detección de anticuerpos se puede establecer a partir del séptimo día. El tratamiento va a ser más que todo sintomático, el uso de analgésicos como paracetamol. También se trata de evitar la deshidratación en el paciente y se recomienda reposo. Las complicaciones más frecuentes de esta patología van a incluir la orquitis en el 25% de los adultos jóvenes, la oforitis, la hipoacusia neurosensorial, la pancreatitis, la meningoencefalitis. Si bien confiere una inmunidad permanente, la introducción de la vacunación obligatoria sistémica ha hecho disminuir drásticamente la incidencia de parotiditis vírica aguda. Por eso, la vacuna SPR, que es la vacuna contra el sarampión, papera, rubiola, nos brinda una inmunización frente al paramyxovirus. Y según el esquema de vacunación del MINSA, a través de la norma técnica de salud del 2018, se establece que la dosificación va 2 veces, primero a los 12 meses y después a los 18 meses de edad. Otra causa viral es dada por el citomegalovirus, pero la mayoría de las infecciones no se van a asociar a muchos síntomas, excepto en un paciente inmunodeprimido, por ejemplo, un paciente en fase SIDA, un paciente diabético con cáncer. La transmisión puede producirse por una transfusión de sangre o el trasplante de un órgano. Clínicamente, las glándulas salivales se ven afectadas con frecuencia en esta enfermedad y se asocia ya a un síndrome de tipo mononucleócido con la tríada fiebre, faringitis y linfadenopatía. El tratamiento frente a este cuadro es utilizar ganciclovir o valganciclovir intravenoso en el paciente inmunodeprimido. Ya. Cialodenitis bacteriana. La etiología bacteriana más frecuente va a ser la infección por Staphylococcus aureus. Pero también existen otros agentes, por ejemplo, el neumococo, el anaerobios o otras bacterias gram negativas. Si compromete la parótida, estamos frente a un cuadro de parotiditis bacteriana aguda o también conocida como piógena, supurativa o quirúrgica. Los factores de riesgo asociados a esta enfermedad van a estar en relación a una deshidratación, por ejemplo, a una intervención quirúrgica, en pacientes ancianos. También el factor de riesgo que se asocia a esta enfermedad es en pacientes inmunodeprimidos o cuando existe una obstrucción en el conducto ductal, una obstrucción ductal.
Respecto al primer punto, la deshidratación, esto va a favorecer lo que es un cuadro de hipovolemia y a la vez se va a disminuir lo que es la secreción salival e incluso se dice que puede detenerse la secreción salival si es que el agua corporal total disminuye en más del 8%. Esto va a favorecer lo que es un cuadro de éstasis y además se va a propiciar la colonización bacteriana retrógrada desde la boca a la glándula parótida por el conducto de Steno. Clínicamente puede verse afectada las dos glándulas parótidas, pero si la afección es unilateral, parece que la glándula derecha se infecta más que la izquierda. También está acompañado de lo que es signo de flegosis, eritema, dolor a la palpación, aumento del tamaño y volumen de la glándula, que incluso puede desplazar el lóbulo de la oreja hacia afuera, y se aprecia aquí sí una secreción purulenta que puede ser diferenciado con lo que es una cialodenitis viral, donde no se apreciaba secreción purulenta. Ya, si compromete la glándula submandibular, hablamos de una cialodenitis submandibular bacteriana aguda. Esta patología más que todo está en relación a una obstrucción ductal por un lito, por un cálculo, en el 80% de los casos. La clínica está asociada a un dolor, a la tumefacción en la región submandibular que se produce en el momento de comer. Puede haber una linfadenopatía cervical asociada, más frecuente en el lado izquierdo que el lado derecho, y es inusual la afectación bilateral. El diagnóstico se pueden utilizar imágenes más que todo si queremos determinar la etiología, podemos utilizar la ecografía, y si es que queremos establecer algunas complicaciones como abscesos, se pueden evidenciar a través de la tomografía. Los estudios bacteriológicos a través de una tinción Grounds, cultivo y antibiograma es importante de realizar en la secreción purulenta que se obtiene. El tratamiento, comenzamos con un tratamiento empírico que se va a dirigir mientras se espera los resultados de las pruebas o de los estudios bacteriológicos. También se recomienda lo que son la suspensión de medicamentos anti-cialagogos. También se recomienda el aumento de consumo de líquidos, por ejemplo en pacientes ancianos, y la utilización de compresas calientes. También se puede utilizar analgésicos cuando son necesarios, ¿no?, para el dolor. Ya. La cialolitiasis. Esta ya es una patología asociada a una obstrucción en las glándulas salivales. Epidemiológicamente hablando, afecta más que todo a varones entre los 30 y los 50 años. El 85% de los casos está asociada a la glándula submaxilar. ¿Por qué? Porque su naturaleza de por sí de la secreción va a ser mucho más viscosa. Y además la trayectoria del conducto de Wharton va a ser sinuosa, larga y en contra de la gravedad. Además, la secreción salival es de un pH alcalino y con un aumento de calcio, lo que favorece la formación de cálculos. Sobre un núcleo orgánico formado alrededor de detritos se depositan capas de material inorgánico en el que van a predominar el fosfato y el carbonato de calcio, y esto va a favorecer la formación del cálculo. Clínicamente está asociado a un dolor cuando se estimula el flujo salival. Eso quiere decir un dolor cuando consumimos algún alimento. Si es que existe una obstrucción completa, se va a asociar a una crisis de cólico salival, que incluso el dolor puede alcanzar a nivel del oído. Y si hacemos la palpación bimanual de la glándula por fuera de la boca en el triángulo submandibular y por dentro en la zona posterior del suelo de la boca, podemos evidenciar que existe una ausencia total de flujo salival, o incluso puede también evidenciarse la presencia de material purulento si es que está asociado a una infección. El diagnóstico puede realizarse la radiografía oclusal mandibular. Típicamente se observa el hito como una imagen radiopaca de bordes definidos con forma y radiopacidad variada, y generalmente presenta una estructura laminal. El tratamiento va a depender de la ubicación del cálculo. Se puede realizar un manejo intraoral o un manejo extraoral.
Ya, el mucosele. Los conductos salivales, especialmente los de las glándulas salivales menores, se traumatizan ocasionalmente, habitualmente asociados, por ejemplo, a una mordedura en el labio y se rompen o desgarran por debajo de la mucosa superficial. Entonces, la patogenia del mucosele está en relación a este traumatismo que va a favorecer una extravasación de la mucosa como resultado de la inflamación o el traumatismo y además está asociado a otro factor que es la retención de moco en el sistema de los conductos de la glándula. Por ejemplo, la presencia de un lito va a favorecer este mecanismo. Se produce un pseudoquiste, o sea, no está recubierta por epitelio y va a contener saliva espesa y viscosa, como se evidencia en la imagen. Clínicamente se observa una vesícula que da lugar a una mucosa suprayacente elevada. Generalmente la zona de presentación más común va a ser a nivel del labio inferior, pero también podemos observar en la imagen que ahí se encuentra en la superficie ventral de la lengua. El tratamiento, algunos casos de formación de mucosele va a remitir espontáneamente sin cirugía. Para las lesiones persistentes o recurrentes, el tratamiento de elección va a ser la excisión del mucosele y las glándulas salivales menores asociadas que contribuyen a la formación para evitar recurrencias en la misma localización. El mucosele de la glándula salival sublingual recibe el nombre de ránula. Clínicamente la ránula puede ser simple si es que está confinada a la zona de la glándula sublingual, pero si es que esta ya se extiende a través y por debajo del músculo miloideo, hablamos de una ránula cervical. Las ránulas pueden alcanzar un tamaño mayor que los mucoseles debido a que la mucosa de estas va a ser mucho más gruesa y además aparecen con menos frecuencia porque es menos probable que en el suelo de la boca se produzca algún traumatismo. El tratamiento de una ránula habitualmente va a ser la marsupialización.